Valores cristianos. El perdón. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 14 dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Perdón en el Antiguo Testamento significa cubrir, expiar, llevar, quitar la culpa. Salach, perdonar, únicamente se refiere del perdón de Dios. En el Nuevo Testamento significa remitir, perdonar, otorgar un favor de forma incondicional, cancelar deuda, evitar la sentencia de aquel mal o retribución que estaba decretado. En latín el prefijo per, acción completa y total. El verbo donare, regalar, ofrecer, conceder, obsequiar. Inicialmente, este verbo señalaba el regalo que le hacía de manera definitiva el acreedor al deudor con respecto a lo que le debía. Puede considerarse como su concepto original, la acción de regalar el indulto o transmutar. El diccionario de la Real Academia Española dice: acción de perdonar, remisión de la pena merecida de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. El perdón, para ser auténtico, debe nacer de un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Quien perdona ha recibido el perdón de Dios y no puede negarse a perdonar. Humanamente, el perdón es uno de los valores más difíciles de llevar a la realidad. Es una decisión personal que requiere valor y mucho esfuerzo, pues va en contra de los sentimientos de enojo y venganza que experimentamos cuando alguien nos lastima. Perdonar a quienes nos ofenden nos hace ser mejores cristianos. No debemos olvidar que nada nos asemeja tanto a Dios como estar siempre dispuestos al perdón. El que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Hay que aprender a perdonar, pero mejor aún, hay que aprender a no ofender. Perdonar nos hace ser libres y trae salud al corazón. A continuación, algunas preguntas para reflexionar sobre el perdón. ¿He confesado mi pecado y he recibido el perdón de Dios? ¿Hay alguien contra quien he pecado y a quien necesito pedirle perdón? ¿Hay alguien que haya pecado contra mí y me haya pedido perdón, pero que he rechazado perdonarle? El perdón es la fragancia que derrama la violeta en el talón que la aplastó. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué es el perdón? Anulamos la ofensa de tal manera como si nunca existió. Lo practicamos cuando, número 1, pedimos perdón por el mal que hemos causado. Es inevitable cometer ofensas que causen daño a otras personas. Todos las hemos cometido. Una palabra maldicha o una acción incorrecta. Sucede consciente e inconscientemente. Debemos reconocer la ofensa, pedir perdón y demostrar con hechos creíbles nuestro arrepentimiento para no volver a cometer la ofensa.
Pidamos perdón como el apóstol Pablo. Perdonadme este agravio. Lea segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Número 2. Perdonamos la ofensa recibida. A veces seremos víctimas de ofensas que hieren nuestro corazón: infidelidad, calumnia, robo, muerte, humillación, maltrato físico o verbal. Errar es de humanos, perdonar es don de Dios. Debemos perdonar todas las veces que sea necesario. Si perdonamos, Dios también nos perdonará. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Lea Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 14. Número 3. Obtenemos el perdón de Dios por el pecado. Todo ser humano ha ofendido a Dios. Esto ocasiona toda clase de males. Debemos buscar a toda costa el perdón de Dios. El Señor perdona si con sinceridad y arrepentimiento se lo pedimos. Experimentar el perdón de Dios es la verdadera felicidad, dicha y gozo que podemos experimentar en nuestra vida. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Lea el libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 1. Número 4. Perdonamos al miembro que ha fallado en la iglesia. Suceden casos de faltas graves al interior de la iglesia. Cuando sucede, es necesario aplicar la disciplina con el amor de Cristo. Evitemos cometer errores en la disciplina. Ser demasiados permisivos con el pecado. Ser demasiado estrictos y no perdonar. El consejo del apóstol Pablo es: vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Lea segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 7. Punto de acción. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 32 dice: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Comunidad Nuevo Israel, San Salvador, El Salvador, preparado por hermano Javier Antonio Echeverría. Aférrate a la instrucción, no la dejes, guárdala, porque eso es tu vida.